Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, economía popular, porque para nosotros, por eso que tiene un hilo conductor contejiendo un presente y un futuro, para nosotros la economía, que es el mundo pyme, que somos la mayoría de los argentinos y argentinas, la economía es de abajo hacia arriba y nosotros estamos acostumbrados a que la economía sea de arriba hacia abajo, es decir, potencio a los de arriba y empiezo a quemar a los de abajo. Es como una receta repetida. Venimos hablando de esto en el programa anterior y tiene que ver, viene a colación al respecto. De arriba, es decir, si yo sigo potenciando a los que más tienen, van quemando a las otras capas. Un ejemplo de lo que pasó en el 2001 que está aconteciendo y está muy próximo. En el 2001 se regalaban las viviendas. La verdad que era algo que tenía un número que no era el número. Uno le entregaba por nada con tal de poder hacerse de dólares. Bueno, lo que está pasando es que los que más tienen siempre van a poder comprar en base a la media y a la media baja. ¿Por qué? Porque la media está entregando ya los dólares ahorrados y después, ¿qué pasa a hacer? Y tengo que empezar a vender algo. Y empezás a vender, y cuando vendés y no podés tener el dinero, empezás a bajarle el número. Y entonces, si algo era 160, empieza a ser 130. Y en unos meses empieza a ser 100. Y entonces, fíjense que esto pasó en el 2001 y hoy está aconteciendo algo similar en muchas viviendas. Tenés unas que son de un número atroz y decís, le están poniendo cualquier número, y otras que estás diciendo, pero con este metraje, con esta infraestructura, la están, en cierto modo, algunos dicen regalando desde ese punto de vista. Y el que más tiene siempre puede hacer sus negocios. Porque cuando vos tenés el dinero, lo colocás, comprás y comprás a mucho menos. Y esto es la economía no popular. La economía que parte de arriba hacia abajo. Y es la que se termina quedando con todo. Porque se termina quedando con todo. Te nivela en el cual arrastra a la clase media y arrastra a la media alta, media baja. La otra ya la tenés arrastrada. Ya está. Es terrible, pero es así. La pobreza y la indigencia ya está arrastrada. Y encima ya está acostumbrada. Por eso que nosotros queremos hablar de economía popular, porque creemos que va a llegar un momento en el cual tenemos que aprender que la economía es de abajo hacia arriba, porque si la clase pobre o la clase indigente puede tener trabajo, los planes sociales son un paliativo, el tema es trabajo. El pobre puede tener trabajo y puede ascender. La media puede nivelarse en media alta. El de arriba también va a tener más. Pero es una lógica, pero una lógica que no impera, porque el poder va por todo. Porque es el poder por el poder mismo. Montesquieu lo decía, Maquiavelo lo decía. Y el poder desnuda a las personas. Y hay personas que no les importa nada el otro. Absolutamente nada. No hay una otredad. Y es lo que estamos viviendo. Un ombliguismo absoluto. Dicho esto, buenas tardes. Bienvenidos a Economía Popular. Todos los martes de 14 a 15, Economía Popular. Para ingresar en la economía que penetra en tu barrio, tu casa, en definitiva, en el debe y haber de tu vida. Y poder hacer de la economía algo circular en vez de algo vicioso. Economía Popular. Conducción, Luis Busolich. Yo quiero decir algo, yo estoy viendo los malabares que está haciendo Carlos Blum en este momento y tené cuidado, no nos tires nuestro querido perfume, porque de ahí expulsa perfume. No sabes lo que tardó Daniel Martín, en colocar un clavo, porque tardó en colocar un clavo para eso, porque es un aparato aerosol, ¿no? Que
el ambiente te genera un perfume. Hasta que puso el clavo Daniel Martín, yo quiero decirte algo, mi querido Carlos Blum, que estás haciendo toda la última instalación que resta. Yo quiero decir algo. Eso estuvo el aerosol en una computadora, pasó a otra computadora, después pasó a otra, después pasó un parlante, pero ahora quedó hermoso ahí. Y te digo que te brinda... Y ya estamos con el primero de nuestros entrevistados en el día de la fecha, aquí en Economía Popular, en la 94.9, 18 kilos de potencia. En cualquier momento vamos a llamar a Oscar y nos va a decir 25. Entonces, todo capital, zona norte, zona sur, zona oeste, con un formato de plataforma www.fmradiocristal.com.ar, que nos podés ver. Colocamos un servidor con mucha más potencia, high definition, de último nivel, así que lo primero que haces nos ves, después si querés nos escuchás, después si querés ingresás al portal de noticias, en un equipo de periodistas, después si querés ingresás a las redes, después si querés ingresás a YouTube, y así sucesivamente. Redes, FM Radio Cristal 94.9, Twitter, FM-Radio Cristal, Facebook, FM Radio Cristal, YouTube, Radio Cristal 94.9, y después tenemos aplicación propia, FM Radio Cristal, la bajás por Google Play, y empezamos a partir de fines de julio a tener nuestro canal de televisión propio, Cristal TV, las 24 horas del día tenemos TV propia, así que a disfrutar, canal de televisión propio, dial propio, antena propia, streaming propio, y ya está, y me retiro yo. Colóquenme por favor una placa, háganme una placa después recordando la pasión de Alejandra Piaggi, nada más, parece la pasión de Cristo, Alejandra Piaggi, una cosita así por favor, estudio Alejandra Piaggi, así, una plaquita nada más de recordatorio. Muy bien, y ahora llega el momento de él que nunca tiene inconveniente, es fantástico, porque vos le decís, Gustavo, podés salir al aire tal día, y él te dice, sí, Ale, lo único que te dice es siempre y cuando sea de laboralista, lo amo, lo adoro, lo quiero tanto. Estoy hablando de él porque muchas veces yo pregunto muchas cosas, te voy llevando por distintos lados, pero siempre nuestras entrevistas son fantásticas. ¿Por qué? Porque él es un genio. Y no tengo el CBU para pasarte, Gus. Mira, qué cosa. Abogado laboralista, miembro de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio. Estamos con el gran Gustavo Ciampa. Hola, Gusti, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Ale, ¿cómo estás? Qué linda presentación que me hace sonrojar. Bueno, me encanta bien. tenerte. En lo personal bien y contento porque me gusta siempre estar en tu programa. Bien, Gus, te quiero decir algo. A ver, vamos a hacer el análisis laboralista de acuerdo a dos aspectos. Uno, ¿cuál es el análisis laboralista vinculado a la ley bases? ¿Cuál es el análisis laboralista vinculado al Pacto de Mayo realizado en julio? Dale. Vos sabés que, a ver, la ley bases es una versión parcial de lo que fue el DNU 70-2023, que a fines de diciembre sacó el presidente de la Nación y que está declarado en su capítulo laboral inconstitucional, nulo, de nulidad absoluta por la Justicia Nacional del Trabajo, y está pendiente esa sentencia de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta ley bases toma parte del DNU, ahora te comento cuáles, sí. Y bueno, ya entró en vigencia el día 9 de julio de este año. Lo que hace esta ley, a ver, ninguno de los artículos de esta ley es beneficioso para los trabajadores y trabajadoras, ninguno de los artículos de esta ley les mejora algún derecho a los trabajadores o trabajadoras o a sus sindicatos, digamos, es todo en perjuicio, todos los artículos de materia laboral de esta ley son perjudiciales para los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sindicales, aun cuando no los mencione a los sindicatos en esta ley, es perjudicial también para los sindicatos. Te cuento por qué. ¿Qué hace esta ley? Primero, a ver, existían hasta el día 8 de julio, en nuestra legislación, una serie de comportamientos patronales que son incumplimientos a las obligaciones que la ley pone a cargo de los empleadores
y que como tales, como incumplimientos a las obligaciones de los empleadores, generan además un perjuicio a los trabajadores que son víctimas de esos incumplimientos. Entonces la ley establecía una ley desde el año 1991, otra ley desde el año 2000, una serie de sanciones a los empleadores que incurrían en esos incumplimientos, pero estas sanciones con una doble naturaleza. Primero era una sanción para quien incumple con un deber, ¿no? Sí. El empleador no cumple con un deber, se lo sanciona. Pero además tenían una particularidad, que esas sanciones, son sanciones económicas, funcionaban como una reparación para la víctima, para el trabajador o trabajadora víctima de ese incumplimiento. Bien. Entonces, ¿cuáles eran estos incumplimientos? Estaban sancionados y además estas sanciones funcionaban como reparación para la víctima. Tener trabajadores sin registrar, Claro. tener trabajadores en negro. Claro. Esto es un incumplimiento grave. Claro. Entonces, ahí había una serie de sanciones que eran también compensaciones o reparaciones para los trabajadores víctimas de una situación de empleo en negro. El empleo en gris, digamos, los empleadores pagan parte del sueldo en blanco, parte en negro, o los tienen trabajando un tiempo en negro y después los blanquean, pero con fecha de ingreso posterior a la real, no reconociendo la real antigüedad. Esto también, en incumplimiento, sancionado y obligaban al pago de una reparación. Fraudes en la contratación. A ver, en el derecho del trabajo, en el derecho en general, funciona un principio que se llama principio de primacía de la realidad. Esto es, las cosas son lo que son. Claro. Entonces, por más que vos quieras simular, esconder una situación, un tipo de relación bajo otras formas, lo que vale es lo que es. Sí, no o por lo menos debería ser. Claro, pero para la ley era así, principio de primacía de la realidad. El empleador es el empleador. Y si interpone en esa relación a otra persona jurídica, a un falso contratista, a alguien que aparezca como empleador, pero en realidad no es el empleador, y el empleador queda oculto, y al quedar oculto se exime de cumplir con las obligaciones que pesan sobre el empleador, esto también estaba sancionado. Y el trabajador víctima de esta situación tenía derecho a una reparación. Bien. El empleador que despedía a un trabajador y no le pagaba la indemnización que le debió haber pagado, esto también estaba sancionado, con un incremento en la indemnización. Sí. Y cuando el trabajador tenía que ir a juicio para poder cobrar la indemnización que le debieron haber pagado en el momento que lo despidieron. Estamos hablando de créditos alimentarios. La indemnización, lo mismo los salarios, son créditos alimentarios. Créditos alimentarios quiere decir que se tienen que pagar íntegramente y en la oportunidad que se deben, pues están destinados a satisfacer necesidades elementales, básicas, por eso se llama alimentaria, del trabajador o trabajadora y su grupo familiar. Sí. No es lo mismo cobrar un sueldo todos los meses que no te paguen el sueldo, aun cuando el 31 de diciembre te paguen 15 sueldos. Porque vos lo que no pudiste comer y lo que no pudiste... Digamos, eso no se repara, claro, de justamente. La naturaleza alimentaria. Claro. La falta es cuando un empleador tiene que entregar certificado de trabajo al trabajador al extinguirse una relación laboral y no lo entrega, es un incumplimiento grave. Y cuando, viste, los trabajadores que están registrados, están en blanco, en el momento que se les paga el sueldo, el empleador actúa como agente de retención, le retiene del sueldo a esos trabajadores aportes a la seguridad social, para jubilación, para obra social, para el PAN. Pero esa es plata de los trabajadores, no es plata del empleador. Exacto. El empleador actúa como agente de retención. Retiene y tiene que depositar para la jubilación. Si retiene, pero no deposita y se la queda al empleador, esa plata que no es de él, esto también es un incumplimiento grave. Obvio. Y en la ley estaba sancionado. Bueno, bien. Todas estas sanciones quedaron derogadas. Afuera. Afuera. No hay más sanciones y no hay, en los términos de la ley, reparación para los trabajadores víctimas de todos esos incumplimientos. O sea que la ley base lo que está haciendo es permitir que haya trabajo en negro. Claro. Es permitir que los empleadores se queden con los aportes de los trabajadores con destino a la seguridad social. Permitir que los empleadores que despidan y deban pagar la indemnización por despido no la paguen y después pagarán lo mismo, lo que le debieron haber pagado lo pagarán dentro de 5 o 6 habilitar los grises. Años, lo que demore el juicio. Claro. Habilitar el fraude. Esto es grave. Y esos trabajadores quedan sin reparación. Entonces, esto es un primer aspecto de la ley bases, ¿no? Deja de sancionar incumplimientos graves. Yo tengo un dicho que es que cuando se derogan las sanciones por empleo negro o por empleo no registrado, lo que se está haciendo es fomentar el empleo no registrado, no combatirlo. Claro, exactamente. Porque
En estos términos... Se multiplica. Te dicen, claro, ¿para qué lo si voy a... ¿Para qué lo voy a blanquear? Claro, si el empleador ya no tiene sanción. Claro. A partir de la ley bases. Entonces, este es un primer aspecto de la ley bases. Segundo aspecto de la ley bases, la deslaboralización de relaciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? A través de 3 artículos que incorpora la ley bases, 2 de ellos modificando la ley de contrato de trabajo, la ley bases está permitiendo que se encubran relaciones laborales bajo otras formas de contratación no laborales y le da validez a este ocultamiento. Esto que hasta el 8 de julio era un fraude, sí, ahora pasa a ser legal en los términos de la ley base. Para ser claro, hay una relación laboral, ¿no? Hay una relación laboral porque, en virtud del principio de primacía de la realidad, de la realidad, hay un trabajador que presta su servicio de manera personal e infungible para una empresa organizada y dirigida por otro, que aprovecha la prestación de ese trabajador, el resultado de ese trabajo. Esto es relación laboral. Bueno, pero si ese empleador dice, no, mire, yo no lo voy a tener como trabajador, yo vaya y saque el monotributo, y yo le hago un contrato de, antes lo llamábamos locación de obra o locación de servicio, ahora se llama contrato de servicio o contrato de obra, donde no hay relación laboral, esto va a ser válido para la ley. Entonces, ese trabajador que no va a tener una relación laboral en los términos de la ley, ¿qué va a pasar? ¿No tiene relación laboral? ¿Qué implica? Que no tiene ningún derecho. Claro. Bueno, ellos te van a decir, quitamos la industria del juicio. Bueno, ahora si querés vamos a eso. Pero esto va a promover juicios. Digamos, esto es perceptible. Cuando a alguien lo contraten bajo una forma de esta, que más allá de que en los términos de la ley base pasa a ser legal, es claramente ilegal porque contraviene principios constitucionales. El principio protectorio, el principio de progresividad, el principio de no regresión, porque en realidad hay una relación laboral y hay otras normas, tanto del Código Civil y Comercial de la Nación como de la propia legislación laboral, que no fueron modificadas, se les pasó. Eso se les pasó. Entonces, los trabajadores y trabajadoras van a tener de dónde agarrarse para decir, mire, ahí donde aparece un contrato de obra o contrato de servicio que dice que yo no soy trabajador, que soy autónomo y que no, entonces no tengo derecho a aguinaldo, no tengo derecho a vacaciones, no tengo derecho a obra social, no tengo derecho a jubilación, no tengo derecho a que me paguen el salario de convenio, los adicionales de convenio, que me paguen horas extra. Eso es ilegal. Entonces yo tengo derecho o tenía derecho a que me lo paguen, entonces lo reclamo y voy a reclamar indemnización por despido. Entonces, porque todas esas situaciones, cuando se terminen, porque la gente mientras tiene laburo, ¿sabes qué hace? Labura. Sí. No reclama porque tiene miedo de perder su fuente de ingreso. Entonces, labura. Sí, pero cuando te despiden tenés que llamar. Claro. Y recobra en parte su libertad de poder reclamar. Entonces, esto va a fomentar juicios. Entonces, esta pretensión de que los empleadores ya no tengan el rol o las obligaciones que se derivan de su carácter de empleador. Fomenta más juicios, pero pierden derechos los trabajadores. Pero el empleador que van a poder reclamar. Claro, el empleador. La sanción por empleo negro no la van a poder reclamar. Claro, va a hacer lo que quiere. Puede hacer lo que quiere el empleador en este caso. Claro. Vos fíjate, una de las 3 figuras que aplica para esto de deslaboralizar. Deslaboralizar queremos decir pretende quitarle carácter laboral a relaciones que en realidad son laborales y dice, bueno, son contratos civiles, son contratos comerciales. Crea una figura que es, mira el nombre, trabajador independiente con colaboradores. Así lo llama la ley bases. Había un camarista, un juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ya fallecido, y aprovecho para rendirle homenaje con este recuerdo, que decía, Rodolfo Capón Filas se llamaba, yo soy un hombre de campo, él venía del campo, yo soy un hombre de campo, yo conozco la vaca y conozco el toro, lo que no conozco es la vaca toro, decía. Claro. Entonces, esto es la vaca toro. El trabajador independiente, o es trabajador o es independiente, digamos, no puede ser trabajador, que se entiende jurídicamente como trabajador, no tener una actividad, sino trabajar en relación de dependencia y ser independiente. ¿Qué es esta figura? Esta ley autoriza a que una persona pueda contratar hasta 3 personas sin reconocer la relación de dependencia. Y ninguna de estas 3 personas va a poder invocar tener relación de dependencia con el que los contrató,
Pero, y acá viene lo que es de mayor interés de la ley bases para los promotores de la ley bases, Sí. ninguna de las cuatro, ni el que contrató, ni los tres contratados, van a poder invocar que tienen relación de dependencia con la empresa que use sus servicios. Terrible. Entonces, esto no es no sé, el electricista que tiene un ayudante y que Terrible. viene a tu casa a reparar algo. No, esto es la empresa de electricidad que tiene racimos de 4 personas, Exacto. grupos de 4 personas, todos trabajando en negro. Exacto. En negro, que para la ley base pasa a ser legal. Claro, Pero en definitiva, se lo que está habilita. fomentando es esto. Después, ¿qué otra cosa toca la ley bases? Facilita los despidos, digamos, afecta un derecho constitucional que es la protección contra el despido arbitrario. Por la Constitución Nacional, las leyes tienen el deber de proteger a los trabajadores y trabajadoras contra el despido arbitrario. El despido arbitrario es el despido que no se funda en un incumplimiento grave del trabajador o trabajadora. Las empresas tienen derecho a despedir cuando el trabajador o la trabajadora incurren en algún incumplimiento grave, dice la ley, que no admite la prosecución, la continuidad de la relación laboral. Si no, no tienen derecho a despedir. En la Argentina las empresas no tienen derecho a despedir sin causa. Entonces, por eso la Constitución dice, las leyes tienen que proteger contra el despido arbitrario. Lo que hace la ley bases es facilitarlo. Claro, fomenta. Primero, porque amplía el periodo de prueba. Claro. Periodo de prueba en la Argentina es un eufemismo, pues en realidad no es un periodo de prueba, es un periodo de inestabilidad absoluta. Es un periodo durante el cual el empleador puede despedir sin tener que pagar indemnización por despido. Hasta el 8 de julio, el periodo de prueba era de 3 meses. Ahora pasa a ser de 6 meses. Sí. Pudiendo, dice la ley, los convenios colectivos ampliar este plazo de 6 meses, ampliarlo a 8 meses para empresas de hasta 6 trabajadores y a 1 año para empresas de hasta 5 antes, y ahora desde 6 hasta 100 trabajadores. Esto es doblemente inconstitucional. Primero, porque las leyes tienen que proteger contra el despido, entonces la ley no puede decir que el convenio colectivo puede desproteger más tiempo contra el despido. Entonces, esto es una primera inconstitucionalidad. Y la segunda es porque no hay protección contra el despido. Al no haber protección contra el despido, pues el empleador durante esos lapsos no tiene que pagar indemnización, eso es inconstitucional. Despido cuando quiero. ¿Cómo, Ale? Despido cuando quiero. Claro, y sin tener que pagar. Claro. Y lo otro que hace, esto también es mediante lo que se llama disponibilidad colectiva, permite que los convenios colectivos dejen sin efecto la indemnización por despido, que tiene que pagar una empresa cuando despide, y lo sustituyan por algo que se llama fondo de cese. Fondo de cese es como si fueran AFJPs. Cuentas de capitalización a la cual los empleadores aporten todos los meses y cuando quieren despiden y le dicen al trabajador pase por el banco a retirar el dinero que tiene en la cuenta. Algo parecido, pero peor, al sistema que tiene la industria de la construcción. Y esto es inconstitucional porque cuando la protección de la ley no es disuasiva para que los empleadores se retraigan de despedir sin causa, no hay protección. Porque protección contra el despido quiere decir que la ley adopte algún mecanismo que disuada a los empleadores de despedir si no hay justa causa, si no hay incumplimiento grave. Y en estos casos, donde hay cuentas de capitalización, no hay ningún disuasivo. ¿Qué trabajadora le va a estar en condiciones de decir estoy enfermo, no puedo ir a trabajar? Olvídate. Si al día siguiente le dice, mire, pase por el banco y retire la plata que tiene acumulada en la cuenta. Entonces, esto es inconstitucional. Y lo cuarto, digamos, hay más cosas, pero lo cuarto que quiero señalar, así después te digo muy brevemente, sé que estamos cortos de tiempo, lo cuarto muy grave es que en la Argentina hay una ley, primero, la Constitución Nacional prohíbe discriminar. Sí. Y como reglamentación de esta prohibición constitucional, prohíbe discriminar y obliga a tratar a todos de la misma manera, ¿no? Hay una ley del año 1989, que es la ley antidiscriminación, que dice que cualquier acto discriminatorio, esto en cualquier ámbito del derecho, cualquier acto discriminatorio motivado en razón de sexo, orientación sexual, raza, opinión política, ideología, actividad gremial, etcétera, le da derecho a la víctima de ese acto discriminatorio a acudir a la justicia y pedirle al juez que ordene, y el juez tiene la obligación de hacerlo, que disponga la nulidad de ese acto discriminatorio. La nulidad quiere decir
volver toda la situación atrás como si no hubiera existido el acto discriminatorio. Terrible. Y además a reparar los daños y perjuicios. Esto es aplicable a todos. ¿Qué hace la ley Bases? Dice, esto no va a ser aplicable a los trabajadores. Terrible. Cuando los trabajadores son despedidos con algún motivo discriminatorio, dice, ese despido es válido. La empresa tendrá que pagar un incremento indemnizatorio, pero el despido es válido. Cuando hay incluso fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicen la ley antidiscriminatoria es aplicable a los trabajadores y el trabajador que es despedido con motivación discriminatoria tiene derecho a ser reinstalado en su puesto de trabajo y además que se le paguen todos los salarios que no se le pagaron y que se le reparen todos los daños y perjuicios provocados por la decisión discriminatoria del empleador. Porque si no, que no fuera esto aplicable a los trabajadores implicaría una doble discriminación. Pues si la ley antidiscriminación no hace distinción y dice que es aplicable a todos, no se puede decir que a los trabajadores no les es aplicable el mayor beneficio que tienen todos los habitantes del país. Sumamente arbitrario. Te hago una pregunta. ¿Vos fuiste citado, o Héctor Recalde, a la Cámara de Senadores en su momento para hablar, para que esto se ponga en juego? Mira, porque me pasó, ¿sabes qué? Con Eduardo Barcesat, que me dijo, es la primera vez que no me llaman ni me han llamado siempre a nivel constitucional para hablarles y decirles sobre este DNU, lo que implicaba, y Eduardo Barcesat se sentía bastante dolido, más que nada con los propios, Gustavo. Es que, mira, vos sabés que esto no solo no fuimos llamados para opinar, sino que el capítulo laboral de la ley Bases no pasó ni siquiera por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Ah, es terrible. Una Esto vergüenza. Lo incorporaron por la ventana de la ley Bases. Mira, vos sabés, yo soy asesor en la Cámara de Diputados del diputado Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Sí. Había una convocatoria en la Comisión de Legislación del Trabajo a escuchar a expertos y asociaciones de la abogacía y del derecho del trabajo para ver la opinión que tenían sobre un proyecto o sobre varios proyectos de reforma laboral, algunos en un sentido de mejorar la protección de los trabajadores, otros en un sentido de perjudicar la situación de los trabajadores, por ejemplo, el que habían presentado de la Unión Cívica Radical, que era la reproducción del DNU de Milei, con algún agravante además, pero y habían sido convocados para un día miércoles, ¿no? Un montón de asociaciones. La asociación a la que yo pertenezco, La Corriente, sí, estaba invitada. Yo no iba a ir porque yo no quiero mezclar los roles. Como yo soy asesor de Sergio Palazzo, no quiero ser, por un lado, asesor de un diputado de la comisión y por el otro aparecer por una entidad, digamos, como La Corriente. Además, yo ya no soy el presidente, es Natalia Salvo, entonces iba a ir Natalia. Pero bueno, entonces estuvo esta convocatoria un miércoles, se escucharon a 6 o 7 personas y entidades que opinaron, y para escuchar a las 30 y pico restantes, incluso mi cátedra en la facultad, sí había sido convocada en la Facultad de Ciencias Sociales, iba a ir algún adjunto de mi cátedra, se pasó un cuarto intermedio para el viernes. Y suspendieron el cuarto intermedio porque en el medio de esto, estando en otra comisión, la ley Bases, decidieron meter un capítulo laboral en la ley Bases, porque no estaba en el origen de la ley Bases. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Entonces, suspendieron la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, no escucharon a ninguno de los invitados, salvo los 7 primeros que fueron escuchados sobre 40 y pico, pero sobre la ley Bases no escucharon a nadie. No pasó, y no obstante que diputados lo pidieron, esto tendría que haber pasado por la Comisión de Legislación del Trabajo, porque es un capítulo laboral. Es lo que corresponde. No pasó, no tuvo giro a la Comisión por de eso Legislación te lo del Trabajo pregunto. Y fue directo al recinto. Y en el Senado tampoco fuimos convocados. Por eso te lo pregunto. Ahora, lo mismo me dijo Eduardo Barcesat en otro sentido. Ale, esto fue publicado en el Boletín Oficial el día 8 de julio, entró en vigencia, parece una paradoja, ¿no? El día 9 de julio, y el mismo, en el mismo acto de lanzamiento del Pacto de Mayo, hecho el 8 de julio, se firmó en el punto 7 el compromiso de una reforma laboral. Sí. Pero el mismo día que se había publicado esto en el Boletín Oficial. Exacto. Lo que da cuenta, y además lo que sucedió en los días posteriores lo corrobora, es que esto no se termina con la ley Bases. Obvio. Quieren avanzar más sobre los derechos de los trabajadores y sobre los derechos de las organizaciones sindicales. Claro. Entonces, ya están con proyectos en ese sentido. Claro. Para
llevar a la letra de la ley algunos artículos del DNU 70/2023, el DNU del presidente Milei, que fue declarado nulo por el Poder Judicial. Es más, para eso colocaron también a Sturzenegger. Bueno, claro. Es así. Está para Claro. eso. Ya te lo digo. Claro. Sí, es eso. Entonces, ya hay proyectos, por ejemplo, para limitar. A ver, vos sabés que cualquiera que reclame algo en un juicio, que reclame una suma de dinero que le deben en un juicio, Sí. en caso de que le den la razón, la sentencia condena a pagar esa suma de dinero que le debieron haber pagado en su momento, más alguna forma de actualización, ya sea intereses o la aplicación de algún índice, porque lo que te debieron haber pagado, suponete, en el año 2018, es a valores históricos, pero vos tenés derecho a cobrar esa suma más lo que el deudor te debe pagar porque durante todo ese lapso hizo uso de tu dinero. Ese Claro. dinero que te tendrían que haber pagado era tuyo. Se lo quedó el otro, te lo va a tener que pagar ahora, te tiene que pagar el uso de ese dinero. El pago del uso del dinero, el precio del uso del dinero ajeno, es lo que se llama interés. Claro. La tasa de interés. De ahí viene. Entonces, te tienen que pagar el crédito con la tasa de interés, pero vos no podés estar en peor situación que, digamos, la situación en la que hubieras estado de haber cobrado en su momento. O sea, vos tenés que poder comprar lo mismo que podías haber comprado en su momento con lo que te tenían que pagar, más el interés, que es lo que te tienen que pagar por el uso del dinero. Bueno, esto en los trabajadores no quieren que los trabajadores tengan esto. Entonces, yo te digo que la situación es desesperante. Pero claro. Es desesperante y la pregunta es ¿qué se puede hacer? Porque me imagino desde el punto de vista sindical, vos que estás trabajando con Sergio, ¿qué se puede hacer, Gustavo? Mira, yo creo que, a ver, por un lado, yo como abogado, digamos, desde la abogacía y lo judicial hay algunas herramientas, pero no son la solución. Obvio. La solución es desde la política. Claro, es así. La solución es de la política. Nosotros podemos hacer ganar el juicio dentro de algunos años a algún trabajador o algunos trabajadores víctimas de estas situaciones. Sí, pero te pasan años y años y años. Claro. Los juicios laborales, y esto les interesa, los juicios laborales demoran 6, claro. 8 años. Y de esta manera te van a durar 16, 17, pero 20. Claro. Y además quieren que las reparaciones, yo te lo tengo publicado en un artículo en página 2 en junio del 2022, en el que demostraba, y esto sigue ocurriendo, cómo quienes lucran con los juicios laborales son las grandes empresas. Porque el juicio laboral es una forma que tienen las grandes empresas de licuar sus deudas laborales. Porque terminan pagando a valor real mucho menos que lo que deberían haber pagado en el momento en que debieron haber pagado. Esto, yo en ese artículo lo demostré, las empresas, después de todo un juicio, después de la condena judicial, y pagando el capital de condena más los intereses, terminaban pagando a ese momento a valores reales un 30% de lo que debieron haber pagado. Sí. Con intereses y todo. ¿Cómo mido ese 30%? Un parámetro es, bueno, dólares. A ver, si a un trabajador le debieron haber pagado 600.000 pesos en el año 2018 y hoy le tienen que pagar tantos millones, ¿cuántos dólares compraba con esos 600.000 pesos? ¿Cuántos dólares compra con lo que le pagaron ahora X millones? Ya lo perdió. Y vos te das cuenta que hoy compra el 30% de lo que pudo haber comprado o lo debía haber comprado en el momento. Esto implica que para la empresa que debió haber pagado X cantidad en dólares, en su valor en dólares, en aquel momento, con lo que paga hoy termina pagando un 30% de lo que debió haber pagado en aquel momento. Pero además, como yo sé que el dólar es muy opinable por su volatilidad, por lo que implica si blue, si MEP, si contado con liqui, si no sé qué, dije, a ver, tomemos un parámetro criollo. Sí. Dije, ¿cuántos kilos de asado pudo haber comprado un trabajador con lo que le tendrían que haber pagado en aquel momento? ¿Y cuántos kilos de asado termina comprando con esa misma plata más los intereses a hoy? Y termina comprando un tercio. Vos sabés algo, me sonrío porque mi operador siempre me dice 1 hora de radio. ¿Y cuánto sale? El equivalente a 4 pizzas, una cosa así, bueno, ¿no? Pero lo medís de esa manera. Claro. Entonces, eso generó mucho revuelo, ¿vale? Y la Cámara de Apelaciones del Trabajo cambió el criterio de aplicación de los intereses y empezó a aplicar un criterio
que finalizaba haciendo que las empresas tuvieran que pagar montos similares en sus valores reales, en algunos casos daba un poco menos, en otros casos daba un poco más, de la significación que tenía lo que debieron haber pagado en su momento. Contra eso las empresas se rebelaron, la UIA, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, hicieron presentaciones directas en la Corte, más las presentaciones que hacían las empresas en los juicios, Sí, y en me marzo acuerdo. de este año la Corte dejó sin efecto ese criterio. Entonces la Cámara adoptó, la Cámara de Apelaciones del Trabajo, otro criterio que no llega a aquellos valores, pero está cerca. Digamos, son parámetros razonables, pero las empresas se siguen quejando. Siempre. Y volvieron a hacer presentaciones directas en la Corte, y ahora incluso hay proyectos de ley del bloque oficialista, tendientes a que, pero esto es grave, le ponen un límite a la tasa de interés solo a los trabajadores. Los bancos, si un banco te ejecuta, te puede poner la tasa de interés que quieran. Y que no me digan que es la que pactaste con el banco, porque vos no tenés posibilidad de pactar con el banco una tasa de interés. Obviamente. Ni vos no, Ale, vos, yo. En general, ninguna persona está clarísimo, humana. el pueblo, la Bueno, gente. La tarjeta de crédito te pueden aplicar la tasa de interés que quieran. Cualquier acreedor puede aplicar la tasa de interés que quiera. Solo los trabajadores les quieren poner un límite. Clarísimo. Y esto es grave porque es injusto, porque es inequitativo, porque desde un Estado que quiera mayor equidad, vos tenés que limitar el poder de los poderosos, no hacer más frágiles a los vulnerables. Clarísimo. Y esto es lo que está haciendo este gobierno. Clarísimo. Está incrementando el poder de los poderosos y haciendo más frágiles a los vulnerables. Y esto es injusto. Gustavo, ha sido un verdadero placer tenerte, un lujazo. Estaba leyendo la cantidad de mensajes, ya vamos a tener, le voy a decir a los oyentes, un programa en el cual vamos a hacerlo con respuestas a tus mensajes, que es lo más importante. Lo que Para sí, mí va a ser un gusto. te digo algo, Gustavo, se pueden contactar con Corriente 7 de Julio, ¿no es así? Así es, ya sea la página web o por Instagram o por el Facebook. Está en todas las redes. Corriente 7 de Julio, Corriente de Abogados. Exacto. 7 de Julio. Muchísimas gracias, Gustavo. Como siempre ha sido un verdadero placer Ale, tenerte. Gracias, maestro. Como siempre, el gusto es mío. Te mando un beso grande y abrazos a la audiencia. Abrazo Gracias. inmenso. Y estuvimos con él, abogado laboralista, miembro de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio. Debido a la cantidad de mensajes, les reitero, googleen directamente Corriente 7 de Julio, Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. Está en todas las redes, pueden ingresar a la página y allí van a tener cantidad de abogados laboralistas que también los pueden ayudar y pueden colaborar con todas tus dudas, ¿sí? Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. Son brillantes todos, les quiero decir, absolutamente todos. Es un lujo tener esta corriente. Y estuvimos con él, con Gustavo Ciampa. Y ahora vamos a adentrarnos en lo que es netamente economía, y siempre es un placer tener a él, profesor titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires, director de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, desde el 2010 coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Grupo de Trabajo, Integración y Unidad Latinoamericana, asesor de Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, miembro del Consejo Editor de la revista latinoamericana Tiempo de Crisis. Estamos con otro grande. Tuvimos a Gustavo Ciampa con todo el análisis laboralista, la corriente laboralista de abogados y abogadas 7 de Julio. Ahora nos vamos a adentrar directamente con un extraordinario economista, el economista, para mí por lo menos, como lo es Jorge Marchini. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por llamar. No, sí, por favor. Decime,
bueno, cuáles son las inquietudes del día, que son muchas seguramente en la economía, ¿no? Muchísimas. A ver, necesito que me expliques muchas cuestiones. Esto de la emisión en pesos cero, de secar la plaza en pesos, hoy está teniendo consecuencias como un riesgo país a 1.600, pero a su vez está facilitando una timba financiera en la cual un peso, $900 en lo que es el oficial, me voy al contado con liqui. ¿Me podés explicar todo esto? Mira, para hacerlo muy simple por el tema del tiempo de radio, pero básicamente lo que está planteando el gobierno es una seria preocupación porque la confianza que aparecía como su garantía inicial en el cambio del gobierno solamente 7 meses atrás se ha diluido. Se ha diluido donde la Argentina se siente más en lo que Argentina no maneja, que es el tema de divisas, sobre todo porque Argentina tiene encima el gran peso de la deuda que por supuesto podemos discutir su origen, y que sigue siendo origen actual también, ¿no? Si hay endeudamiento permanente de Argentina, pago de intereses por delante que son enormes, y por supuesto toda la bicicleta financiera de por medio. Lo que hace el banco, lo que ha planteado el gobierno es, de alguna manera, preocupado por el hecho de que la disparada del dólar, en las últimas semanas fue todo esto, el dólar paralelo y luego también los dólar, digamos, paralelo como billete, pero también todas las otras cotizaciones, contado de liquidación, bueno, toda esta búsqueda directa de salida del control cambiario, ha generado la desconfianza de alguna manera como que esto no está cerrando bien. No cierra bien en algunos casos por las presiones también, por ejemplo, el hecho de que el sector exportador pide que se devalúe la moneda, porque sí, el sector de los trabajadores, estamos viviendo de forma muy general como país, la caída de la actividad económica y el empleo, que empieza a ser un tema, el desempleo creciente por la falta de dinamismo. Lo que hace el gobierno en emergencia es generarle al mercado los dólares que necesite comprar a un precio que es el precio, digamos, paralelo más en excelencia para los grupos económicos, que es el contado por liquidación, que es un juego con bonos de compra-venta. Esto lo está haciendo contrarreloj, sin reservas, se está haciendo sin ninguna reserva, y aparece entonces un efecto con dos efectos contradictorios. Uno que es tema de secar la plaza o secar los pesos. Lo que está haciendo que, por ejemplo, el exportador, a grandes rasgos, puede estar ofreciendo sus divisas de que la gana por exportación al Banco Central a 1.000 pesos, que le pagan 1.000 pesos, pues el dólar oficial, y al mismo tiempo, quizá el mismo exportador quiere comprar dólares y lo compra el dólar contado por liqui, que es el contrato que puede comprarlo. Lo que está haciendo es achicando la brecha y de alguna forma también dando garantía a los fondos de inversión de que va a haber dólares para poder salir del país. Lo que está haciendo en realidad en este momento, es mi opinión, está de alguna forma, como tantas veces ocurrió, está financiando una gran fuga de capitales. Claro. Porque este juego, y por eso la otra parte que vos decías de tu introducción, que es que el riesgo país está ya en 16.000 puntos. Cuando la gente dice, ¿qué significa que 16.000 puntos? Significa que la tasa de interés de Argentina, de cualquier crédito, es 16% más que la tasa, digo en dólares siempre, que la que puede ser la del Tesoro norteamericano. Más o menos, para decir, tiene que ver con una tasa del 22% anual. Esto es una tasa increíble, porque es una tasa realmente intratable. El gobierno trata de achicar, esa es la aspiración, creo que un poco con muy poca base de realidad, achicar la condición del riesgo país, dando confianza a los mercados para bajar menos de 10.000 puntos y poder acceder a más créditos. Todo este juego es un juego de créditos, sistema financiero, especulación, y aparte tiene dos temas más serios. Uno es el tema de la inflación en Argentina, que es un tema que ha preocupado enormemente, y aquí aparece el gran defecto del gobierno. El gobierno no entiende bien la inflación o trata de explicarla mal. Pero bajó. Creo que no la entienden. La baja de inflación que está haciendo con unos efectos de contención enorme que son superficiales. Por ejemplo, el hecho que el dólar oficial se devalúa 2% mensual. Claro. Y por otro lado también el hecho de que no se considera que, por ejemplo, ya en este momento estamos viviendo estos días, hay sectores que por concentración económica y por posición dominante aumentan los precios preventivamente. Exacto. Esperando alguna devaluación, un cambio. Todos estos temas distorsionan, mientras el gobierno lo que hace es atar las jubilaciones, los salarios, por supuesto aumentando las tarifas, y entrando también en un círculo vicioso. Está generando una gran recesión. La recesión ya viene muy fuerte, pero esta última medida puede ser una mucho mayor recesión. ¿Y puede decirse depresión?
Sí, puede pasar eso, sin duda, puede. Para ponerte un ejemplo histórico, la gente recuerda el cimbronazo fue el Rodrigazo en el año Sí. 75. De alguna manera, la introducción del plan económico de Milei, diciembre del año pasado, es un Rodrigazo. Gran devaluación, tarifazo, bueno, contención salarial, bueno, todo lo que vimos. Bueno, lo que está planteado ahora es un segundo Rodrigazo. Es decir, en vez de increíble, es esto que uno arriba del otro, lo que queda, el signo de pregunta que queda, hay varios, pero uno más importante es cuál es la capacidad de esta sociedad de soportar todo esto, cuál es la condición. Pero al mismo tiempo tenemos un país que se para, donde no hay trabajo, donde de alguna manera existe una condición de exclusión social enorme, creciente para millones de personas, donde el que trabaja no gana ni para sostenerse mínimamente su nivel de vida, y cuando el país no se lo merece esto, porque obviamente las condiciones de producción básica, aún las que generan divisas del país, siguen siendo muy buenas. Argentina marcha, por ejemplo, a un saldo comercial este año, en la proyección de este año, eventualmente de más de 15.000 millones de dólares, lo cual realmente alcanzaría para poder mantener la actividad económica, las importaciones que se requieren comprar y mantener un estatus de condición básica en funcionamiento en relación al mercado mundial y a las condiciones también económicas mundiales. Lo que pasa es que el tema financiero sí aprieta, y aprieta mal, y es el ejemplo de que también es el mismo Caputo responsable, lo que ocurrió con estos juegos financieros, con el famoso crédito de los 40.000 millones de dólares del año 2019, que negoció Caputo justamente, que se volaron, digamos, nadie sabe dónde terminaron. Terminaron justamente la fuga de capitales, la salida de capitales, y acá, bueno, existe una condición, es un gobierno que dice que no aplica, no desea tomar ninguna decisión respecto a este tema, espera que los mercados se equilibren, les da condiciones favorables para que hagan lo que quieren o busquen que hacer lo que quieren, maneja todo este estado, en lugar de tratar de cuidar las divisas, las dilapida. Bueno, estamos en esta situación muy difícil en este momento. Lo que está presente, me parece también, es como búsqueda de respuesta a esa pregunta, es, bueno, cómo son las posibilidades de que haya un tipo de reacción o, digamos, de respuesta y de alternativas a esta situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? No, la respuesta es, en todo país cuando tiene estas crisis que son de encrucijada, tienen que elegir cuáles son sus prioridades. Obviamente ningún tema es fácil, por ejemplo, los acreedores quieren ganar lo máximo posible. Acá se ha ganado mucho dinero en la Argentina, este juego de entrada y salida de capitales en estos meses. Bueno, ellos querían seguir ganando. Los exportadores quieren seguir exportando, aunque aquí el costo de vida y el costo de alimentos no sea alcanzable por la mayor parte de la población, pese a que haya excedentes. Sí, pero no estarían liquidando. Perdón, ¿no serían? Liquidando. Bueno, ellos están especulando que haya una mayor devaluación, pues van a presionar mayor devaluación. Y a la mayoría de la población, y la mayoría de la población tiene una vinculación distinta con la economía, que tiene que ver, obviamente, centralmente con el mercado interno, con las condiciones de consumo de la población y de inversión local. Bueno, viven marginados en todo esto. Aquí es, ¿qué elegimos primero? A mí me parece que un país tiene que ordenar el tema de las divisas, no puede ser que estén, digamos, planteadas dilapidadas de esta manera, hay que cuidarlas y también usarlas en forma racional. Hay que también priorizar cuáles son los gastos sociales, cuáles son los multiplicadores para que la actividad económica sobreponga a esta situación, y por supuesto también, bueno, cuál es la condición también de armonía social y armonía económica que podemos empezar a funcionar. Digo, esto no es un tema fácil de superar. En todo este proceso no es un proceso, digamos, solamente técnico, es un proceso donde la sociedad discute, existen obviamente posiciones distintas y existen horizontes también alternativos. Aquí lo que se plantea, me parece, en el próximo periodo, está ya planteado, es, bueno, cuáles son, qué tipo de país queremos, cuáles son las condiciones para que el país se ubique hacia su sociedad y hacia el mundo, cuáles son sus condiciones también para poder hacerlo en forma competitiva y también en forma que beneficie al sector productivo y a los sectores de la población. Mira, te doy un ejemplo solamente. ¿Lo más importante es el déficit fiscal en una economía? No es lo más importante. Sin duda tiene cierta significación, no es que el déficit fiscal, pero en el caso, mira, para darte en este ejemplo, en el caso de Argentina, que se ubica en un ranking que tiene una revista muy famosa inglesa llamada The Economist, Argentina, de todos los países que aparecen en The Economist, que hay que son 4 países que tienen de alguna manera condiciones de superavitarias, de superávit fiscal, entre los cuales está Argentina, de 50 y algo de países que están listados, que son los países más importantes en el mundo. Es decir, el tema del déficit fiscal
es un tema para un país que no tiene financiamiento, por eso Argentina no tiene financiamiento o tiene financiamiento especulativo exclusivamente y no real. Esto sí es un tema serio, pero no existe. Ahora, el tema de déficit fiscal también el mismo gobierno se envuelve en el problema. Al poner una condición de recesiva en la economía, la recaudación fiscal baja. Esto significa, por lo tanto, mayor dificultad también para poder tener un tipo de equilibrio fiscal y se convierte en un círculo vicioso, es decir, la caída de actividad económica y al mismo tiempo la forma de ajustar que está haciendo lo hace a través del gasto y sobre todo en gasto sensible en lo social. Por tanto, también es porque este gasto sensible de los jubilados consumen, es decir, los asalariados consumen del Estado. Se convierte en un círculo vicioso de empeoramiento y este es el tipo de círculo vicioso que hay que salir en este momento, ¿no? ¿Qué opinas del bimonetarismo? No, vimos el tema que fue un tema muy conversado, digamos, como alternativa de dos monedas. Primero que el tema central fue la dolarización. Este tema fue quitado de escena, era el famoso discurso, ¿se acuerdan? Bueno, los actos de Milei en campaña eran los dólares volando de alguna manera con una bandera. Pero la bimonetarización significa la doble moneda. Ocurre lo siguiente, Argentina tiene un efecto, la bimonetarización de hecho en la economía, si en muchas operaciones se piensan en la economía muy inestable en dólares. La otra cosa, la bimonetarización significa de que exista la posibilidad de utilizar una moneda o la otra. Siempre la moneda buena desplaza a la moneda mala, o la moneda mala es desplazada o se desplaza ella misma en una economía como esta. Argentina, la verdad, perder la capacidad de manejar su política monetaria y cambiaria es un retroceso enorme. Bien. Lo que hay que evitar es todo esto. Y por tanto me parece que lo que debe hacerse, sí, preguntarse es cómo fortalecer el peso, digamos, fortalecerlo significa darle confianza a las condiciones, y hay un tema muy delicado, que también el gobierno tiene una posición en contra, que es cómo plantear el tema del ahorro también en pesos, porque sin duda en una situación inflacionaria con los ahorristas, el ahorrista, digo, el pequeño ahorrista, pero no estoy hablando del especulador, el pequeño ahorrista no tiene ni capacidad de garantía de su valor, de su ahorro, básicamente no quiere ganar mucho sino mantener su ahorro. Bueno, un país que funciona de esta manera distorsiona también la confianza y la necesidad de asentar el peso. El peso y la moneda nacional son una parte de la soberanía o del funcionamiento básico de la economía. Jorge, ¿qué son los puts? No, los puts de alguna forma son elementos también del Banco Central de tomar liquidez, en este momento justamente lo que ahora se está pasando hacia el Tesoro, y brindar esto la posibilidad de que en cualquier momento, sobre todo los bancos, son los bancos los que tienen los puts, ¿sí? Son de corto plazo, es decir, deudas que toma el Banco Central, haber tomado fondos del sistema financiero, y que en cualquier momento pueden volver a ser liquidados. La diferencia que tienen con otros títulos que tienen término, meses o bueno, años en algunos casos. En este caso, si bien también tiene términos, tiene una cláusula por el cual los bancos, en el momento que deseen, pueden pedir el dinero al valor del mercado en ese momento, es decir, a pedir al Banco Central que devuelva. Esto provocó alguna declaración del presidente Milei estos días con respecto al Banco Macro, porque el Banco Macro, anticipando la desconfianza, dijo, bueno, yo por si acaso retiro, digamos, lo pido, digamos, al Banco Central que me devuelva 1.000 dinero porque yo no sé qué va a pasar acá. Un poco, sí, le atribuyó un golpe cambiario al Macro por estar en sintonía con Massa. Bueno, hay dos cosas. Uno, muestra el poder del sistema financiero, porque estamos hablando de algunos actores que tienen grandes volúmenes en todo esto. Sin duda, hay un tema. Ahora, plantear, alguien que cree tanto en los mercados como Milei, que un solo actor en el mercado puede hacer un golpe o una distorsión de mercado, me parece que es un elemento, un tipo de comprensión muy liviana de todo lo que está haciendo. Digo esto porque aparte es el mismo Milei que no tantos meses atrás avalaba cualquier movimiento de saltar de un lugar a otro, comprar dólares en la negro, corrida bancaria. Una conferencia en Yao Yao. Bueno, y esto significaba, por lo tanto, que él mismo, su filosofía, se contrapone con lo que está diciendo ahora. Con respecto a otro tema también te quiero preguntar, ¿cuándo van a venir las inversiones? ¿Te parece que los campamentos con los magnates, los viajes que se han hecho van a traer inversiones? ¿Quién puede apostar hoy en Argentina? Mira, el tema es que los factores para una inversión no son exactamente solo un buen discurso o la legislación, el RIGI. Mira, Jorge, un economista me dijo algo. No existe un inversor que cuando el riesgo país estaba en 1.400 invierta. No existe un inversor que cuando estaba en 1.500 menos. Y hoy que está en 1.600 menos. La mayoría de los inversores se fijan en un riesgo país de 800 para abajo.
¿Es así? Sí, tiene que haber muchos factores, es decir, los factores de, digamos, de pensarse y de decidir una inversión son muchos. Uno es, por supuesto, la estabilidad del país, la estabilidad cambiaria, las condiciones cambiarias que tiene, porque tiene que buscar también entrar y sacar dinero, y también, por supuesto, el hecho de que tenga condiciones productivas afirmables, digamos, interesantes. En lo último Argentina lo tiene sin duda, lo tiene la minería, lo tiene por supuesto siempre el agro, lo tiene habitualmente el agro porque es una cuestión excepcional, lo tiene la energía ahora, por supuesto con todo este tema nuevo de vaca muerta y las condiciones de la ecuación energética nueva que tiene Argentina, aparece como una potencialidad que puede ser de interés, pero son enclaves exclusivamente planteados con todas las ventajas, porque se le brinda una economía como fuera de la economía argentina, ¿no? Todas las ventajas de ingresar y sacar divisas, bueno, garantizar todos los movimientos, lo cual inhibe lo que este gobierno mismo necesita, que son dólares. Lo que vos decís, ¿cuándo vienen las inversiones? Las inversiones, digamos, hay muchos factores, pueden ser internacionales también, que apuren o disminuyan las inversiones en Argentina. Por ejemplo, el precio del litio no es el mismo precio del año pasado que este año, ha caído el precio del litio, por lo tanto las inversiones pueden postergarse, puede haber muchos elementos, pero en todo esto, lo central es que Argentina, esas inversiones no son las que están en este momento en la emergencia argentina, porque primero porque tienen largo plazo para eventualmente, si se realizan, para poder recién comenzar a tener andamiento, es decir, que llegan divisas para esas inversiones, y por otro lado, los requerimientos de Argentina son de corto plazo, son estos próximos 6 meses, a principios del año próximo, y ese panorama sí no está muy oscuro. Por más que haya muchos viajes, bueno, un poco la declaración en su momento de Elon Musk, que es el hombre clave, unos hombres claves porque es muy famoso por sus empresas, el auto eléctrico, la empresa espacial, le dijo, bueno, recomendó invertir en Argentina, pero yo no invierto. Es decir, la recomendación es para otros, pero no para uno que tiene que calcular de acuerdo a sus, obviamente, opciones. En ese tema, toda legislación que se ofrezca, el rígido increíble, no alcanza y no es el tema, no es la base del tema de inversión. Por eso me parece que Argentina tiene que también ver cuál es su relación con la inversión extranjera, cuáles son las condiciones prioritarias que tiene la producción argentina, y si acaso son sectores que son competitivos a nivel mundial, cómo hacer para administrar mejor, tanto sea la inversión como también los beneficios que esa inversión puede tener, ¿no? Jorge, vos que estás trabajando permanentemente con las pymes como economista, ¿cuál es la situación actual? Es muy mala en general es realmente mala. Si hay caída de actividad económica del 35 al 60%, hay sectores con 60% de caída. Es decir, realmente, para decir dos cosas de las pymes. Uno, que muchas pymes hasta el momento, y la han hecho el primer semestre, aún estando en las condiciones que iban empeorando día a día, sostuvieron una política en líneas generales de no despedir su personal, es decir, de tratar de manejarse con el mismo stock de capital, digamos, de capacidad productiva, y de personal que lo que tenían hasta ahora. Lo que ocurre es que los meses pasan y no se da la B corta, esta famosa que se puso de moda en su momento, que era la recuperación rápida. Esto no está en el panorama actualmente. No, estamos en la L, corazón. Es un estancamiento que en cualquier momento, si permanece la L, lo que vamos a estar es en la muerte de las pymes, muerte. Exactamente. Estamos ante una estación donde bueno, estamos viendo caminando solamente el comercio, que forma parte de las pymes, la cantidad de comercios que se van cerrando. Yo te hablo en general, que no alcanza. Y estamos en todos los temas, tarifas que se aumentan, la inflación que forma incertidumbre, los compradores que no tienen dinero para comprar. Bueno, estamos extendiendo una situación que toca a muchos sectores. No la palabra desocupación ya apareció, ¿no? Apareció desocupación y estamos viendo desocupación que sigue en aumento. Hasta la última medición es un poco más del 7%, pero estamos teniendo datos permanentemente de despidos, de suspensiones, de situaciones, digamos, muy malas con respecto al tema del empleo. ¿Y cierres? ¿Hay cierres también de pymes, Jorge? Hay cierres de pymes. Digamos, nosotros tenemos una cálculo, algo así, no tenemos cálculo total porque es difícil captarlo, pero vemos primero por la cantidad de trabajadores que cotizan dentro del sistema previsional, que hay casi 250.000 de menos. La gran mayoría de ellos, ya el 70% son de pymes, de pymes que dedican a trabajar. Y por otro lado estamos viendo cierre de empresas. Bueno, todo día nos encontramos con distintos sectores y vamos viendo, estás por cerrar esto, bueno, vamos a ver si se absorbe con tal empresa, pero no saben si va a seguir. Digamos. Hay todo un clima de mucho pesimismo. Por eso es tan importante pensar un horizonte distinto, bueno, y el tema obviamente es canalizarlo y tener capacidad
la sociedad argentina de superar esta situación. A ver, Jorge, para distinta. este gobierno no existe la palabra pyme en industria nacional. ¿Qué va a pasar? Sin duda, primero que, mismo la elección de los superministros, ¿no? En este caso Caputo y Sturzenegger, no son gente que tiene que ver con la producción. Manejan otro tipo de códigos, el código financiero, Exacto. el código de los grandes inversores, la especulación. La deuda y la especulación, punto. Exactamente, y no tienen ningún tipo de idea de cuáles son las condiciones reales, tanto de la industria en general, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, y tampoco las economías regionales, ¿no? Olvídate. Por lo tanto, se ve como un tema de la City, digamos, como de los lugares, como se dice Wall Street en Estados Unidos, Sí. Solamente el tema de los inversores grandes, y sobre todo grandes inversores, fondos de inversión que influyen mucho en los consultores y también, obviamente, en funcionarios de gobierno, pero nada tiene que ver con la interlocución con los sectores productivos reales, que tiene muchos desafíos. Mira, te cuento solamente una sola cuestión. Sí. En la Argentina estuvo amenazado el cierre del INTI, la Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que tiene más de 63 años, creo que. Las pymes las entidades pymes encabezaron la campaña para que no se incluyera en el famoso ley de base, en el artículo 3, se incluyera el INTI. Se logró que, por suerte, en mucho debate, mucho ingresada a diputados, senadores, fue una gran tarea que tuvo que hacerse, se logró que no entrara, pero sigue estando el INTI vaciado también. Y el INTI, como toda política industrial, en cualquier país que requiere justamente un salto productivo, un mejoramiento tecnológico, requiere una apoyatura en la política pública. Bueno, en Argentina la política pública está inhibida, está sacada filosóficamente, no sé, ideológicamente, y estamos viviendo los problemas que vivimos en este momento sin red directamente, ¿no? Es decir, por lo tanto, esto es lo que siente día a día la pyme. Por el sistema financiero no hay crédito, por el sistema impositivo es contra, digamos, la producción, por supuesto con el tema de tarifas, y con el comercio exterior, unos temas que también sufren las pymes. Hoy vemos que las condiciones productivas requieren los insumos importados, no se accede a los insumos, no existe acceso a divisas. Ahora, Jorge, hay que anticipar los pagos, entre Gustavo y vos estoy en estado de desesperación, que es la realidad, es el cuadro. La pregunta, y estaba leyendo mensajes cantidad, ¿qué hago ante esta situación? En lo personal, en lo personal obviamente se puede hacer, digamos, cada uno tiene que buscar una solución vinculada con su capacidad, pero como sociedad yo creo que debe plantearse salir, digamos, de esta situación de que no hay otra alternativa que esto, que es un poco lo que se instaló, digamos, no hay otra alternativa, y poner otro horizonte por delante. Ahí sí, pero para eso hay que plantear también otra alternativa. No lo digo en nombres ni en dirigentes, lo digo en proyecto, en plan. Sí, y hay que construirlo con temas concretos. Mira, te digo un solamente tema concreto, mira, para unas cosas simplificadas y si no se hace muy largo. El tema de la falta de dólares de Argentina, que es el tema que hace todo este lío estos días, ¿no? Argentina tiene pocos dólares. El tema es, primero de cosas, ¿cómo se utilizan esos dólares? ¿Para pagar qué? Argentina tiene dólares suficientes para pagar. ¿Qué cosa prioriza? ¿Cómo transparenta ese uso? Que no quede entre amigos solamente o entre sectores beneficiados que sean de alguna forma casta, digamos, como diría el gobierno en este momento. Eso requiere un control y un control social también. La exigencia de los sectores económicos, sectores productivos y también laborales tiene que ser, si tenemos una emergencia cambiaria, tenemos que decir que es una emergencia cambiaria. No mintamos más y pongamos como una economía con emergencia cambiaria. Las emergencias, en el caso extremo, son las economías de guerra, ¿no? Que tienen ese tipo de emergencia y declaran también un uso racional, un uso establecido de las divisas. También lo requiere Argentina en este momento, en un sentido de que tiene que ver porque esto está a contramano de la capacidad del mismo país de seguir adelante. Es decir, si no tiene condiciones Argentina de alcanzar los insumos que requiere para seguir funcionando, y posibilidad también eventualmente la capacidad exportadora a partir de que tener una ecuación que pueda completarse en el proceso productivo, Argentina no tiene salida. Ahora, primer elemento, el tema de divisas tiene que cuidarlo, es un tema de cuidado. El otro tema, que es el tema impositivo, hay que revisar el sistema impositivo. El viejo tema impositivo de Argentina, que está mal dimensionado. Claro. Está mal dimensionado en cuanto a la carga que tiene, por ejemplo, el pequeño productor, claro, o las condiciones también. ¿Te acordás el impuesto a las grandes riquezas? ¿Y por qué no se va por los evasores? Yo no lo entiendo realmente. No se va por los evasores, los que fugan capitales tampoco se controlan. No, por el contrario, acabamos de decir de que se los habilita.
Se los habilita y se los avala en su tipo de conducta, ¿no? Bueno, todos estos temas en cada tema requiere considerar alternativas. En los recursos naturales, obviamente, también ocurre lo mismo. Si este tema de claro, que, digamos, el costo del gas en argentino es igual al costo del precio de Estados Unidos, no tiene ningún sentido, porque una cosa es la decisión energética, un país es que no tiene energía, por ejemplo, Uruguay o Chile tienen serios problemas porque tienen que comprar toda la energía. Argentina tiene energía propia y suficiente a tal punto que puede exportar. Y el costo de producción es argentino, no es un costo internacional. Sí, pero está en dólares. Se pone en tarifa internacional. Bueno, esta es una discusión cómo entrar en el tema costos, en el tema de energía, como en todos los servicios públicos, y cómo esto lleva a condicionar también las posibilidades también de mejorar tanto las condiciones hogareñas, del consumo hogareño, como el consumo productivo, ¿no? Maestro, como siempre ha sido un verdadero placer. Cantidad de preguntas al respecto. Muchísimas gracias, Jorge Marchini. Gracias, Alejandra, por llamar también. Te quiero mucho. Chao, maestro. Gracias. Y nos encontramos en lo que es Economía Popular. Mañana estaremos de 14 a 15 con más Economía Popular. Tuvimos un hilo conductor, tejiendo un presente y un futuro, Economía Popular, y ahora vamos a tener un hilo conductor, porque vamos a ir y vamos a hacer en relación a esta política, a esta economía y a esta sociedad, vamos a ser un poco desbocados. Así que ingresamos en Caballos Desbocados.